La conferencia que va a presentar Carlos Salas, que es doctor arquitecto, creo que va a abrir, desde luego, nuevas vías para la investigación de Gaudí. Es un tema muy actual, es un tema muy necesario también desde mi punto de vista y sobre todo es un tema muy revolucionario en el sentido de comprender a Gaudí como un genio de la sostenibilidad, pues a día de hoy es muy necesario y sobre todo creo que va a aportar nuevas claves para seguir interpretando y seguir investigando su obra. Bueno, Carlos Salas es, como decía, doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido docente en la misma universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos, y realizó su tesis doctoral sobre la biomimética y sobre la presencia de la sostenibilidad en la arquitectura de Gaudí, y en concreto también dedica un capítulo pues, realmente interesante, innovador y creo que muy refrescante a botines, que yo desde luego en su día pues devoré y que creo que les va a interesar a todos. Así que sin más, pues les dejo con Carlos Salas y con su ponencia. Muchas gracias, muy interesante todo lo que has comentado. Bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros en este entorno maravilloso en León, ¿no? Y en un curso pues tan interesante. Bueno, pues como él decía, el título de la conferencia es Gaudí, un genio precursor de la sostenibilidad y la biomimética arquitectónicas. Dos puntos, la Casa Botines. O sea, hablaré un poquito en general al principio, una introducción sobre el concepto de lo que podemos entender como lo que es la sostenibilidad, que es una cosa que muchas veces no entendemos y nos suena como algo, un término muy usado, muy manido. Sin embargo, la biomimética es menos conocida, ¿no? Pero bueno, realmente la sostenibilidad es algo muy importante hoy en día, es fundamental, y voy a intentar demostrar un poco también la importancia que tiene, ¿no? Y sobre todo luego, pues efectivamente el descubrir a Antonio Gaudí como lo que realmente es, ¿no? Como precursor de esto tan importante que es la sostenibilidad, ¿no? A través de su, bueno, se ha hablado mucho de él como arquitecto naturalista, como bueno, pues que se fija mucho en la naturaleza, ama la naturaleza, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá, a nivel científico, a nivel tecnológico, es ir mucho más allá y descubrir que de alguna manera esa sostenibilidad de hoy en día, tan importante, que tanto se habla y se investiga, tiene una base biomimética muy importante, de amor a la naturaleza, de amor a la creación, de respeto a la naturaleza, y todo eso pues conlleva luego muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar ya con las diapositivas. Bueno, pues como decía, efectivamente, bueno, pues Gaudí ha sido muy estudiado, ha sido ampliamente reconocido pues, por muchas de estos asuntos que comentaba anteriormente. Por un lado, bueno, pues su talento artístico, su talento creativo, lo que decía también su estilo naturalista, sorprendentes formas, colores y, no cabe duda, también grandes innovaciones técnicas y constructivas. También es muy importante el profundo simbolismo de sus obras, pero efectivamente ha sido poco estudiado su papel como precursor de la sostenibilidad y la biomimética arquitectónicas y, como decía, los importantes valores que esto conlleva, ¿no? Podríamos decir valores éticos, valores estéticos y valores científicos, ¿no? Es decir, que todos ellos están englobados dentro de lo que es la sostenibilidad y la biomimética. Bueno, como también decía anteriormente, Gaudí siente desde joven, desde pequeño, siente una gran admiración por la naturaleza. De hecho, pues sus enfermedades reumáticas le obligan muchas veces a no poder ir a la escuela, está con su madre en el campo, ve las flores, ve las abejas, y ya desde pequeñito, como es una persona muy inteligente, con mucha sensibilidad, pues no cabe duda que él siente una gran admiración por la naturaleza desde niño, ¿no? Pero esto le lleva un poco más allá, le lleva a una contemplación más concienzuda de la naturaleza, podríamos decir, o un deseo de estudio e imitación de la naturaleza, que esto de imitación a veces se ha entendido un poco mal. No es imitar, sino es reinterpretar.
lógicamente, es una reinterpretación de los diseños y modelos de funcionamiento de la naturaleza. Y finalmente, yo creo que al final, en su trabajo, en su arquitectura, pues ya va a llegar, ya en su vida profesional, a ser pues, la inspiración fundamental de su trabajo, de su arquitectura, de sus obras de arte. Joan Bassegoda pues dice, bueno, Gaudí tuvo la humilde grandeza de saber leer en las formas de los tres reinos de la naturaleza las más puras lecciones arquitectónicas. Me parece una frase muy bonita dicha en ese momento, ¿no? Y como dice también Carlos Varela, que me ha gustado mucho esta frase, ahí radica una de las diferencias entre Gaudí y la mayor parte de los arquitectos modernistas de su época. Mientras un Horta, un Guimard o un Olbrich usan la naturaleza de manera epidérmica, decorativa, Gaudí hace coincidir sus estructuras arquitectónicas con las estructuras naturales, consiguiendo así una integración total e indivisible entre naturaleza y arquitectura. Es decir, va un poco más allá de lo que es la imitación de la naturaleza, es una reinterpretación a nivel tecnológico, a nivel funcional, el funcionamiento de la naturaleza, es el gran avance de Gaudí. Gaudí tiene una frase muy conocida, una frase célebre, ¿no?, que habréis oído a lo mejor, ¿no? Originalidad es volver al origen. Es una frase muy bonita, pero bueno, hay que decir que pese a lo que pueda parecer, no es una frase curiosa o simpática, simplemente, sino que es una forma de pensamiento profundo, ¿no? Cuando él dice volver al origen es volver a la naturaleza, quiere decir volver a los principios fundamentales, ¿no?, que están ocultos en la naturaleza, ¿no? Es decir, desmenuzar cada cuestión hasta las raíces más elementales y más profundas, con un arduo trabajo, porque Gaudí trabaja todo muy a conciencia, y claro, pues luego surgen formas sorprendentes, ¿no?, soluciones técnicas sorprendentes, entre comillas, originales, ¿no?, es decir, sorprendentes soluciones técnicas u originales soluciones técnicas, ¿no? Y esa originalidad, esa búsqueda de la naturaleza, el fondo, pues entronca con la biomimética, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, como bueno, ya se ha dicho aquí, me imagino, ¿no?, pues Gaudí es un precursor, ¿no? O sea, realmente se adelanta a su tiempo, ¿no? Y en la biomimética también, o biomímesis, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día existe una nueva ciencia que se llama biomimética o biomímesis, que se está empezando a poner un poquito de moda, es muy interesante, y bueno, pues efectivamente, tal como preconizó Gaudí hace 100 años, la naturaleza es la fuente de inspiración para el desarrollo de nuevas tecnologías, no solamente para el diseño de nuevas formas o para creación de formas artísticas, que eso se ha hecho siempre, ¿no? Eso se ha hecho a lo largo de la historia, se ha hecho en 2000 años, se ha imitado la naturaleza, pero sobre todo más, por lo menos en cuanto a arquitectura, se ha imitado más a nivel estético. Entonces Gaudí, en su arquitectura, quiere imitarlo a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, como decía, pues él mismo hace 100 años dice, el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. O sea, que él mismo lo dice, ¿no? Por eso yo digo que también fue precursor de la arquitectura biomimética. Entonces, bueno, como comentaba, efectivamente, la arquitectura biomimética hoy en día, bueno, pues toma la naturaleza como modelo para el desarrollo de nuevas tecnologías, porque los que estudian la biomimética consideran que 3,8 billones de años de evolución han dado lugar a lo que se entiende como estructuras de diseño inteligente, se las suele denominar así, como decía antes, con el objeto de estudiar o reinterpretar y conseguir tecnologías más sostenibles, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, bueno, curioso, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero para hacernos una idea de lo que es hoy en día la biomimética, pues está el Ace Gate Center de Zimbabue, que imita a los termiteros africanos, como vemos en la foto. Es el sistema de conductos de aire internos, de entrada, de salida de aire, lo que es la fisonomía de la arquitectura, pues imita esos termiteros y, fijaos, consigue consigue un rendimiento de climatización con un 10% de consumo de energía, lo que es realmente sorprendente, ¿no? Bueno, pues eso es arquitectura biomimética
como veis, estéticamente no se tiene por qué parecer, es el funcionamiento, lo cual no quiere decir que luego ese tipo de arquitectura sostenible y biomimética tiene unos valores estéticos importantísimos también. Entonces, efectivamente, la arquitectura biomimética tiene unos valores muy importantes. Gustavo García, en su tesis doctoral, un estudioso, pues bueno, dice que la arquitectura biomimética requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza no se deja leer a primera vista, existe un velo entre ella y el raciocinio humano que debe irse apartando a base de análisis, estudio y reflexión, que esta es una de las características de la personalidad y de la forma de Gaudí, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, la reflexión, aunque sus edificios sean preciosos, no son hechos así como bueno, me da por ahí, sino todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Y el mismo Gaudí dice una frase muy interesante. En las poquitas cosas que él escribió tiene esta frase. Dice: las grandes realizaciones solo se consiguen a fuerza de dolor, pero de este desmenuzamiento del alma quedan fragmentos preciosos, frutos de un sabor y un perfume que sacian generaciones. Fijaos qué frase más bonita, ¿no? Entonces yo ahora, bueno, de alguna forma lanzaría una pregunta a todos, ¿no? Lanzaría una pregunta que yo me lo pregunto, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Podría ser ese el motivo de la atracción permanente que tienen las obras de Gaudí? ¿No? Porque realmente todos estudiamos, analizamos, pero muchas veces preguntamos, ¿cuál es el motivo de la atracción permanente de la obra de Gaudí, ¿no? Y esta pregunta la hace Carlos Flores, ¿no? Un gran arquitecto, un gran doctor en arquitectura, historiador, ¿no? Ha escrito libros muy interesantes. Y fijaos, Carlos Flores dice: la gran cantidad de publicaciones sobre Gaudí no acaban de aclarar las causas de la atracción permanente que ejerce su obra. Las abundantes razones expuestas una y otra vez en torno a sus conocimientos técnicos y constructivos o artísticos no llegan al fondo de la cuestión. Entonces, bueno, yo recurriendo a él, recurriendo a Gaudí, a esta frase suya, pues me gusta esta pregunta, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Él dice pues que ese esfuerzo, ese sacrificio, como dice, ese desmenuzamiento del alma, dan frutos de un sabor que sacia generaciones, ¿no? Bueno, pues lanzo esa pregunta. Entonces, bueno, como decía anteriormente, la originalidad en Gaudí no es ni muchísimo menos dejar libre la imaginación, para nada, ¿no? También Carlos Flores nos dice: sus personalísimos hallazgos plásticos se encuentran normalmente encadenados a un riguroso discurrir lógico del que solo constituyen el eslabón final. Esto me gusta mucho esta frase porque es así, ¿no? Es un riguroso discurrir lógico y esos hallazgos plásticos son el eslabón final. ¿Por qué? Pues porque realmente esa búsqueda, podríamos decir, de la verdad o de las verdades científicas que lleva a cabo Gaudí con ese esfuerzo, pues tiene como fruto una belleza artística, ¿no? Yo diría que los valores estéticos de Gaudí, bueno, pues efectivamente no son el reflejo de caprichos estéticos, es decir, los valores estéticos no son reflejo de caprichos estéticos, sino son reflejo de rigor científico. Y él mismo lo decía con una frase muy bonita, decía: la belleza es el resplandor de la verdad. Una frase muy, muy profunda, ¿no? Y es que está muy ligado, ¿no? Los valores éticos, estéticos y científicos están muy ligados, y bueno, pues él decía que esa belleza es el resplandor de la verdad científica, claro, lógicamente. Entonces, bueno, ya entramos un poquito con el tema que nos ocupa, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad hoy en día, bueno, para que os hagáis una idea, si es un tema que no conocéis, la sostenibilidad hoy en día se desarrolla en tres ámbitos, ¿no? Fundamentales, son como las tres patas, ¿no? El ámbito medioambiental, económico y social. Entonces, bueno, en el ámbito medioambiental se estudia la eficiencia energética, el aprovechamiento de recursos naturales, la protección del entorno natural, aprovechamiento de residuos. En el ámbito económico, bueno, pues reducción de costes de construcción y mantenimiento, y el ámbito social, que también es muy importante, pues confort,
salubridad, bienestar social, protección del patrimonio histórico. O sea que, si os fijáis, la sostenibilidad engloba todo, o sea, realmente es un todo, ¿eh? No solamente es una cosa concreta. Y bueno, para el estudio de la sostenibilidad lo que voy a hacer es que primero voy a dar unas pinceladas, voy a poner unos ejemplos importantes de cómo Gaudí estudia sus edificios con una serie de parámetros que hoy en día han venido a llamarse sostenibles, y luego posteriormente ya me centro en la Casa Botines, ¿no? En ambos casos, pues en los tres ámbitos, económico, social y medioambiental. Entonces, empezando con el ámbito económico, ¿no? Su famoso edificio de las Escuelas de la Sagrada Familia, pues bueno, la Asociación de Arquitectos de Cataluña, en 1913, dijo: Gaudí planteó el problema arquitectónico introduciendo en la construcción el concepto de organismo natural, lo que implica que cada elemento sea del material más adecuado a su función y que su disposición, forma y dimensiones sean las estrictamente precisas para obtener un mínimo coste y esfuerzo. Esto es ámbito económico de la sostenibilidad. Para ello, lo que él hace, idea estos fascinantes conoides en fachada, en cubierta, conoides en fachada, ¿no? Que con un mínimo material, con apenas unas rasillas de ladrillo, pues consigue una resistencia, una rigidez impresionante, ¿no? Bueno, pues esto es ámbito económico y esto es sostenibilidad y es belleza estética, ¿no? Bueno, un ejemplo curioso también, siguiendo en el ámbito económico, bueno, las campanas de la Sagrada Familia, hay una cita también cito bastante a Juan Basegoda porque a mí me gusta mucho y me ha ayudado mucho en sus libros. Dice: después de múltiples ensayos, Gaudí encontró las formas, longitudes y gruesos convenientes para obtener con la mitad de metal la misma intensidad y pureza de sonidos que con los tubos cilíndricos y campanas corrientes. Fijaos qué cosa más, ahorrar material, ahorrar económicamente ese material, ¿no? Y estudiarlo, ¿no? Bueno, otra pincelada curiosa del ámbito económico que él ideó para abaratar costes es el empleo de elementos prefabricados. Hoy en día todo es prefabricado, hay muchos elementos prefabricados en serie para que sea más rápido, más barato, más sencillo. Bueno, esto es muy innovador, Gaudí es muy innovador. Y bueno, pues en el Parque Güell, Juan Basegoda dijo que más que construido está montado, fijaros, están prefabricados, bueno, la coronación de los hastiales, el pabellón de entrada, que es la foto de la izquierda, y luego, bueno, la base de las columnas de la sala hipóstila, bóvedas de la sala hipóstila, recercados de ventanas, almenas, bueno, muchísimos elementos están prefabricados, ¿no? Cosa sorprendente como tantas cosas sorprendentes en Gaudí, ¿no? Esto también es muy bonito, también en el ámbito económico. Bueno, pues como sabéis, 10 años de investigaciones en el laboratorio de ensayos de la colonia Güell, que era lo que él tenía, un laboratorio de ensayos allí. Bueno, pues descubre nada más y nada menos que los arcos y las bóvedas catenarias. Entonces yo me he atrevido a decir que este es el primer avance en cuanto a diseño estructural, no estéticamente, pero en cuanto a diseño estructural desde la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 500 años los diferentes estilos han seguido los mismos principios mecánicos del arco de medio punto, con sus distintas bóvedas, con sus distintos elementos, del arco apuntado, del arco rebajado, con todos sus elementos, bóvedas, etcétera, etcétera, pero realmente es una misma tipología constructiva, ¿no? Entonces, lo que Gaudí hace 500 años después es una configuración completamente nueva, completamente distinta. Los arcos y las bóvedas catenarias no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en el Renacimiento, en el Barroco, en el Románico, pero realmente son 500 años sin un avance a nivel estructural. O sea, un avance a nivel estructural es, por ejemplo, el arco apuntado es un avance a nivel estructural con respecto al arco de medio punto. Pero ya está, ¿no? O sea, entonces, realmente esto es algo muy importante, ¿no? Entonces, es tan importante esto que, bueno, como os decía, estuvo 10 años investigando sin poner una piedra en la colonia Güell con sus arcos catenarios, polígonos funiculares, maquetas funiculares, 10 años de investigaciones
hasta que fue dando forma, ¿no? Y fue poniendo en práctica en la cripta de Colonia Güell y finalmente pues, en la Sagrada Familia, ¿no? Ya lo puso en práctica, ¿no? Entonces, bueno, esta eficiencia estructural de estos pilares ramificados y bóvedas catenarias es impresionante, ¿no? Bueno, de hecho consigue eliminar los arbotantes y contrafuertes de los edificios góticos que Gaudí llamaba las muletas del gótico. Y es, bueno, pues evidentemente un ahorro económico, un ahorro funcional, de espacio, es muy importante, ¿no? A modo de ejemplo, pongo aquí dos secciones de la Catedral de Colonia en comparación con la Sagrada Familia, para que nos hagamos una idea de la envergadura que supone este avance de diseño estructural, de eficiencia estructural. Pues la Catedral de Colonia respecto a la Sagrada Familia, para unas luces, es decir, la separación entre pilares, ¿no? Y unas alturas similares, la sección de los pilares de la Catedral de Colonia es 3 veces mayor y la sección de los contrafuertes 4 veces mayor, ¿no? O sea, fijaros, el ahorro, ¿no? Es una cosa impresionante. Eso posibilita entrada de luz, entrada de aire, ventilación, bueno, una cosa increíble. Bueno, en el ámbito medioambiental, bueno, pues a mí me encanta, ¿no? El Capricho, ¿no? Es una vivienda y es de sus primeras obras, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver que sea de sus primeras o de sus últimas obras, no tiene nada que ver. Es una vivienda en forma de U que rodea un invernadero orientado al sur, es decir, que lo que hace es captar toda la energía solar térmica, aprovecharla al máximo para luego distribuirla por la vivienda, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo muy curioso de eficiencia energética. Bueno, también la casa familiar en Ruidós, ¿no? Con esos árboles de hoja caduca que envuelven la casa, como dice Josep Adel, que es un profesor de la Politécnica. En verano protegen del fuerte sol del Mediterráneo creando una sombra y humedad, y en invierno se desnudan para que el suave sol caliente la casa. Dentro del ámbito medioambiental, seguimos en el ámbito medioambiental, es curiosísimo, es otro de los grandes descubrimientos, ¿no? Y que también está directamente entroncado con la sostenibilidad, el aprovechamiento de residuos, ¿no? El muy conocido, su famoso trencadís, ¿no? Que son trozos de vidrio o cerámica que él los aprovecha, que son depósitos sobrantes o defectuosos, también restos de fábricas o de industrias. La vidrería Pellegrí de Barcelona se los facilitaba, o incluso de vertedero, ¿no? Hay una frase muy curiosa también de Bassegoda que dice: los albañiles y peones se dedicaban a recoger botellas rotas, platos o tazas que encontraban en los vertederos camino de sus casas para entregárselos a Lluyol para sus mosaicos, ¿no? Fijaros aquí, bueno, pues en la Casa Milà, a la izquierda, es botellas de vidrio, ¿no? Luego la de la derecha es el Parque Güell, pues platos, vajillas inglesas que le traían también, ¿no? Es curiosísimo. Bueno, y otra pincelada con respecto al aprovechamiento de residuos, bueno, pues los balcones de la Casa Milà pues están hechos con chatarra de desguace, ¿no? Planchas, cadenas, perfiles y tornillos que vemos arriba, ¿no? En la Colonia Güell, en la cripta, pues los bancos están hechos con tablas de roble de los embalajes de la maquinaria de la fábrica, ¿no? Y las rejas de los ventanales, ¿no? Agujas inservibles de los telares, ¿no? Bien, pues esto es sostenibilidad 100%, y hoy en día muy de moda, ¿no? Como muchas de las cosas que hoy en día están muy de moda y que él descubrió, aún incluso criticándole mucho en su momento ciertas cosas, ¿no? Pero él tenía muy claro lo que quería que fuera su trabajo, ¿no? Bueno, Joan Matamala, trabajador de la Sagrada Familia, dice: a la Sagrada Familia llegaban habitualmente carros con desperdicios de hornos de ladrillo, sobre todo ladrillos recochos, que se utilizaban para el relleno de los machones de las torres. También se utilizaba en la cripta de Colonia Güell para que el ladrillo tuviera una apariencia distinta, etcétera, ¿no? Siguiendo con en este caso, protección del entorno natural, también dentro del ámbito medioambiental, pues el ejemplo que se ha hablado aquí anteriormente, ¿no? De la cripta de la Colonia Güell, ¿no? Bueno, pues cambió la forma de una escalera para salvar un gran pino, ¿no? Y dijo: yo puedo hacer una escalera en 3 semanas, pero necesito 20 años para tener un pino como este, ¿no? Una pequeña anécdota o un ejemplo también dentro del ámbito medioambiental, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues es inagotable también pues el hablar del Parque Güell, ¿no? El Parque Güell
realmente es una gran obra de ingeniería, ¿no? Es un gran captador de agua de lluvia, ¿no? No en vano, las columnas, estas columnas que vemos en la fotografía de la sala hipóstila, son huecas en el interior, o sea, realmente son grandes bajantes de agua, y bajo la plaza hay una cisterna de 1.200 metros cúbicos de agua, ¿no? O sea que vemos como ya tenía la intención del aprovechamiento de los recursos naturales. Hoy es uno de los grandes temas de la sostenibilidad en la arquitectura, es el aprovechamiento de recursos naturales, el agua entre ellos, ¿no? Bueno, pues fijaos como no desperdicia, ¿no? Y además la plaza está pensada para esa captación del agua. Tiene 3 niveles, la parte de arriba es una arena fina, debajo hay una grava y más abajo una grava más gorda para recoger el agua, filtrarla, drenarla, purificarla y luego almacenarla 1.200 metros cúbicos digamos, debajo, ¿no? Carlos Giordano también habla de esto en su libro, dice: demostrando una sensibilidad especial por el problema de la escasez del agua, Gaudí concibió un ingenioso sistema de drenaje con el fin de aprovechar para riego la lluvia que caía sobre la gran plaza. Pasando a poner algún ejemplo también rápidamente para entrar ya con la Casa Botines, que es lo que nos interesa y lo que nos ocupa, pues de lo que es el ámbito social, que hay gente que a lo mejor desconoce que el ámbito social pertenece a la sostenibilidad y es muy importante, son las 3 patas de la sostenibilidad: el ámbito económico, es decir, que no tiene por qué ser más cara la arquitectura sostenible, quizás un poquito más, pero se amortiza rapidísimamente; el ámbito medioambiental, por supuesto, el cuidado de la naturaleza; y el ámbito social, es decir, el cuidado de las personas que van a vivir en estos edificios, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese ámbito social, uno de los temas es el confort del usuario y la ergonomía, ¿no? Pues él también realiza cuidadosos estudios funcionales y ergonómicos para la adaptación a la anatomía humana. Por ejemplo, pues diseña el mobiliario de muchos de sus edificios y diseña, bueno, pues también tiradores, manillas, pomos, como en la casa Milá, a partir de un sistema muy curioso, ¿no? Que es a partir de modelos de barros aplastados con los dedos que luego funde en bronce, con lo que fijaros la comodidad, a la derecha esta manilla de Casa Milá, la comodidad de abrir ese elemento, esa puerta o esa ventana, ¿no? Y bueno, dentro del ámbito social también, la acústica, por ejemplo, ¿no? Bueno, es otra pincelada también simpática, ¿no? En el Palacio Güell, a la entrada, los adoquines son de madera de pino de tea para atenuar el ruido de los caballos y de los carruajes, ¿no? O sea que realmente Gaudí piensa en todo lo estudia, ¿no? Todo, no deja nada al azar, por esos detalles, esos descubrimientos científicos tan importantísimos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en cuanto a la salubridad, la Casa Calvet es premio al mejor edificio del año del Ayuntamiento de Barcelona y el jurado dijo: la buena ventilación y sifonaje de las conducciones de aguas residuales daban al edificio excelentes condiciones higiénicas. O sea que fijaros que la cantidad de temas que toca, el abanico tan amplio en tanto en el ámbito económico como de ahorro de materiales, como medioambiental, toca todos los palillos, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Y bueno, termino con esta parte, ¿no? Del ámbito social, con una imagen muy bonita que es digamos, del bienestar social, en el ámbito social, el bienestar social, ¿no? Las escuelas de la Sagrada Familia, ¿no? Financiadas por Gaudí de su bolsillo, le costaron 9.000 pesetas, para que entre 120 y 150 hijos de los obreros fueran alumnos, pudieran estudiar allí, estudiar gratuitamente y también disfrutar de actividades al aire libre, ¿no? Aquí en la foto vemos una clase de jardinería, ¿no? Muy simpática. Y entonces ahora entramos ya en sostenibilidad en la Casa Botines, ¿no? Podemos decir que la Casa Botines también fue un importantísimo ejemplo de arquitectura sostenible de su tiempo, con un extraordinario valor y con sorprendentes peculiaridades también, ¿no? Toda la arquitectura de Gaudí, casi todos tienen sorprendentes peculiaridades, la Casa Botines, desde luego, también, y en el ámbito como vamos a ver ahora, ¿no? Vamos también a estructurarlo en esas 3 patas fundamentales de la sostenibilidad, económico, social y medioambiental, también, y empezamos por el ámbito económico, ¿no? El ahorro de materiales. Bueno, pues en la Casa Botines, que tenemos aquí al lado, tan bonita, tan espectacular,
como vemos, nada es por casualidad, ¿no? Entonces, el despiezo de los sillares, que son sillarejos, escuadrados a diversos tamaños, es decir, no todos iguales, sino escuadrados de diversos tamaños y con el paramento sin trabajar, pues lógicamente es un gran ahorro económico, pero al ser paralelepípedos, al tener una mínima traba, garantizan la estanqueidad y el aislamiento, ¿no? Muy interesante. César García también nos dice una frase muy interesante, que es el enriquecimiento estético de esta fachada, ¿no? Confiere a la obra leonesa un carácter arcaizante, primario, una arquitectura de tiempos antiguos y espacios legendarios, lo que encaja con una de las dimensiones simbólicas más importantes del edificio. Es decir, como vemos, todos estos parámetros interesantísimos, tecnológicos, científicos, luego tienen una expresión artística, tiene una belleza, como dice aquí César García, ¿no? Tiene un carácter, una dimensión simbólica y una estética muy buena, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues siguiendo con el ahorro de materiales, pues es muy curioso también como la fachada de piedra que tenemos con todos esos importantes elementos. Sin embargo, fijaros que los patios, bueno, pues tienen un cerramiento de madera, ¿no? Entonces, bueno, como él consigue que en el interior del patio tener un microclima gracias a las claraboyas, pues consigue un frescor en verano y que sea más cálido en invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente eso pues también lógicamente es un ahorro económico importante porque un cerramiento de madera es muchísimo más barato que un cerramiento de ladrillo o un cerramiento de piedra. Entonces aquí Gaudí aprovecha, climatiza esos patios, porque además es muy interesante que estén climatizados, porque si no estuvieran climatizados todo el edificio perdería eficiencia energética y ya de paso que los climatiza y climatiza el edificio, tiene un importantísimo ahorro energético en los muros de cerramiento de los patios, ¿no? Otro tema importante que toca Gaudí pues es el ahorro en el transporte de materiales, ¿no? Él intenta que sean siempre del entorno próximo y así lo hace, ¿no? La mayoría de sus edificios, en algunos casos como con el Parque Güell, la piedra es del mismo solar, es decir, la piedra del solar la aprovecha para la construcción, ¿no? Bueno, pues aquí empleó también granito de la montaña leonesa, ¿no? Hoy en día vemos que a veces nos engañan, nos dicen que un edificio es muy sostenible porque es de bambú y el bambú lo han traído de China, ¿no? Fijaos las emisiones de CO2, etc. No, pues en ese sentido hay que ser honesto y el emplear materiales del entorno es muy interesante, o sea, por estética, por tradición, por cultura y luego técnicamente por ahorro de emisiones de CO2 y porque es lo lógico como ha hecho la arquitectura popular, la arquitectura vernácula ha empleado construcciones del entorno, ¿no? La madera, la piedra y nos ha dado, como aquí en León hay muchos edificios bellísimos, ¿no? Con los materiales del entorno, sin irse a traer la piedra de Albacete o lo que sea, ¿no? Luego, bueno, pues también otro tema importante, igual que veíamos en la Sagrada Familia, pues la eficiencia estructural. La eficiencia estructural aquí también es importante con su innovadora estructura de jácenas y pilares, ¿no? En sustitución de los habituales muros de carga, que era lo habitual. Aquí en España el 100% de las casas en ese momento se construían con unos muros de carga, como vemos aquí, enormes, con un coste enorme de materiales, de mano de obra y de todo, ¿no? Entonces, bueno, idear esta estructura ligera, ¿no? Pues no cabe duda que ahora ya estamos acostumbrados, esto ya es algo habitual, ¿no? Pero en ese momento, en esos años, era algo absolutamente novedoso. Luego lo hará en la Casa Milá también, ¿no? En la Casa Milá también, incluso casi toda la estructura, ¿no? Eso es algo absolutamente novedoso que aquí ya lo hace, ¿no? Aquí ya en la Casa Botines ya consigue y vemos esa ligereza de la estructura, ¿no? Otro tema interesante también que podríamos englobar dentro del ámbito económico, ¿no? Pues el aprovechamiento del espacio, ¿no? Algo tan importante. Este solar en el que le tocó construir, ¿no? Bueno, pues un solar de difícil aprovechamiento con esa forma que tiene, ¿no? Yo creo que cualquier arquitecto hubiera inscrito un rectángulo en ese solar, hubiera perdido un 20% de superficie aproximadamente
y ya está, ¿no? Bueno, Gaudí tiene ese local y lo aprovecha, ¿no? Lo aprovecha, pero de una forma muy ingeniosa. Y es que concentra la irregularidad, como vemos en la fotografía, en las esquinas, en los patios, en las escaleras y en los distribuidores, es decir, en zonas donde no afectan y donde no perjudican a la habitabilidad del edificio, al diseño del edificio, a lo práctico, ¿no? Porque, si os fijáis en el plano, las viviendas siguen siendo totalmente regulares y ortogonales. Las viviendas son con las esquinas a 90 grados. Es un sistema muy ingenioso porque, claro, al trasladar la irregularidad a esas zonas, a las esquinas, solamente una habitación, y luego a los patios, escaleras, distribuidores, donde no importa que sean irregulares, porque cuando vas subiendo una escalera, no te importa que no sea perfectamente ortogonal, sino que tenga un poquito de ángulo, y como ahí no vas a poner muebles ni nada. Bien, de esta forma consigue el aprovechamiento del 100% del solar, ¿no? Pues un tema importante dentro del ámbito económico, ¿no? Y que esto es sostenibilidad 100%. Como he dicho anteriormente, bueno, pues también la eficiencia energética que conlleva el diseño que él hace, ¿no? En este caso, bueno, la planta baja, la planta semisótano, que estaba dedicada a venta de tejidos y de almacén, por lo tanto necesita tener luz natural, los tejidos necesitan tener luz natural para verse los colores, necesitan tener ventilación para que no se pudran las telas. Bueno, pues mediante esas dos técnicas lo consigue, ¿no? Por un lado, eliminación de muros de carga, como se ve en la foto de la izquierda, y luego, como se ve en la foto de la derecha, un foso exterior para conseguir iluminación y ventilación natural. Gaudí, todos sus edificios, creo, no equivocarme, los sótanos están ventilados, o sea, cosa que no se hacía, muy raramente se hacía. Los sótanos eran ratoneras, ¿no? Donde era imposible. Todos sus edificios están ventilados, están iluminados. Esto es un avance medioambiental importantísimo. Y aquí, bueno, pues en la Casa Botines vemos qué maravilla, ¿no? La ventilación y la iluminación que tiene esa planta, ¿no? Bien, otro tema también que me ha resultado muy interesante al estudiar la fachada, ¿no? Y también, lógicamente, dentro del ámbito medioambiental y la eficiencia energética, la superficie de huecos de fachada. Si os fijáis, los huecos de fachada van aumentando en las plantas más bajas, donde en las plantas más bajas siempre, y cuanto más cerca estén al edificio colindante, más todavía, llega menos luz y llega menos ventilación. Bien, pues en la planta baja, si os fijáis, junta todas, como está recuadrada en rojo, junta todas las ventanas. Junta todas las ventanas y consigue una superficie casi acristalada, ¿no? Luego, en la planta de más arriba, es verdad que las ventanas son un poquito más altas, porque el piso es más alto, pero si os fijáis ya las va separando. Ya tiene unos machones importantes de separación entre una ventana y otra. Luego, en las dos plantas de más arriba, ya, bueno, no solamente las ventanas ya son todavía más bajitas que incluso en la planta baja, están muy separadas, con lo cual ahí tiene menos, los huecos son más pequeños, y luego ya en la última planta encubierta son muy pequeñitos, porque ahí la insolación es muy grande, la iluminación es muy grande, entonces no hace falta tener tan, bueno, pues es una cosa, esto lo hace mucho, ¿no? Posterior, como decía también, la Casa Botines es precursora de cosas que luego va a hacer en otros edificios, por ejemplo, en la Casa Milá y en la Casa Batlló también. Los huecos de ventana van siendo más pequeños según vamos ascendiendo, ahí se ve muy claramente porque son muy simétricos, y en las plantas más bajas, sobre todo en el patio, son mucho más grandes los huecos de ventana, ¿no? Y luego las esquinas de los edificios, ¿no? Las esquinas son ese gran punto oscuro, sin iluminación, sin ventilación. Él pone en las esquinas pone esas ventanas, esas torres, y bueno, que son muy bonitas también, como decía antes, la tecnología y la ciencia pues al final tienen un reflejo estético, ¿no? Bueno, pues también ahí en esas esquinas consigue aumentar la luz y la ventilación. Bueno, hay otro tema también, en el cual también se adelanta a la Casa Batlló, y es la climatización, esos sistemas curiosísimos en ventanas con trampillas que se abren y se cierran para conseguir la ventilación y la climatización del edificio, algo que hoy en día está muy de moda, la arquitectura bioclimática, que es fundamental.
es decir, poder conseguir que un edificio por sí mismo, con la ventilación, la iluminación, pues el ahorro de energía, no tener que recurrir al aire acondicionado, ¿no?, a sistemas tecnológicos, a sistemas activos, sino sistemas pasivos, que son los bioclimáticos, pues conseguir esa ventilación. Bueno, pues aquí se adelanta también a la casa Batlló, la cual pues se ha hablado mucho de sus sistemas bioclimáticos. Es una cosa que en la casa Batlló se habla mucho, ¿no?, la cantidad de trampillas en puertas, en ventanas, para luego, como se ha dicho anteriormente, desgraciadamente ha habido restauraciones, bueno, desgraciadas, ¿no?, donde han cogido y no han tenido en cuenta esa eficiencia energética. A lo mejor pues han puesto sistemas ya de otro tipo, ¿no?, pero en el origen es eso, ¿no? Y bueno, pues aquí se adelanta también con estas trampillas en las ventanas que son interesantísimas, ¿no? Otro tema también de la eficiencia energética, la luz para Gaudí es importantísima, ¿no? Se le llama el arquitecto de la luz, ¿no?, con esos ojos verdes como el mar Mediterráneo. Hay mucha gente que habla del arquitecto de la luz. Bueno, la luz tiene mucha importancia. Él dice que lo primero que estudia cuando le dan una obra, un proyecto, es la luz, ¿no?, cómo va a incidir en todos sus lados y es lo primero que él estudia, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tiene un detalle curiosísimo en la casa Botines, en los patios, y es que tiene forma de embudo, es decir, que van ampliándose en las plantas más altas, van teniendo una mayor superficie para captar más iluminación y para que, como un embudo, la luz llegue a las plantas más bajas, ¿no? Bien, pues esto es también eficiencia energética dentro del ámbito medioambiental. Otro tema muy curioso también, que me ha llamado mucho la atención al estudiar el edificio, siguiendo con la eficiencia energética, bueno, pues fijaros que normalmente en vuestras casas, en casi todas, lo que es la escalera, en el mejor de los casos tiene un patio y una ventana, y con eso se consigue ventilar e iluminar, ¿no? Bueno, pues aquí resulta que Gaudí adosa 2 patios a cada escalera. Al adosar 2 patios puede multiplicar el número de ventanas, la luz, la iluminación, la ventilación, la climatización, puede multiplicarlo, ¿no? Bien, esto me parece también que es muy interesante y, como decía antes, muy bonito, porque ir subiendo por una escalera con esa luz, una escalera perfectamente ventilada, pues es extraordinario, ¿no? Pasando ahora al ámbito de la impermeabilización, dentro del ámbito medioambiental, bueno, pues también César García comenta un sistema de cubiertas. La casa Botines tiene un sistema de cubiertas que no tiene nada que ver ni con las tradiciones constructivas presentes en León, ni con otras obras gaudianas, efectivamente, y así es. Tiene tejas de pizarra. ¿Y por qué? Bueno, pues esto también es otro tema también importante, ¿no? Y es que la pizarra es mucho más resistente a las heladas, es más impermeable que la teja cerámica. La teja cerámica, que está hecha de arcilla, de ladrillo, pues es muy porosa, absorbe mucho la humedad y mucho más resistente a las heladas, porque precisamente la teja de ladrillo, al ser porosa, al absorber la humedad, pues la adicidad rompe y fisura las tejas cerámicas. Entonces, bueno, aunque no es una tradición en León, pero sería muy interesante, ¿no? Bueno, pues él sí que lo entiende de esta forma, ¿no? Gaudí sí que pone pues efectivamente esta teja de pizarra. Y bueno, siguiendo con el aislamiento y la impermeabilización también de la casa Botines, Gaudí siempre decía que la cubierta tiene que ser doble, sombrero y sombrilla, y esto lo aplicaba en muchos de sus edificios, ¿no? Es decir, cubierta y desván, como vemos aquí en esta fotografía, tiene 2 elementos, la cubierta inclinada y el forjado del desván, son 2 elementos de aislamiento. Bueno, pues este es sombrero y sombrilla, ¿no? Volvemos al aislamiento térmico, también acústico, en esta construcción, ¿no? Yendo al ámbito social, bueno, pues concretamente a la salubridad, en esta casa también, como dice Bassegoda, en esta casa fueron instalados por primera vez en León cuartos de baño. Fijaros, bueno, pues esto también es un punto muy importante. Ya llego un poquito a las conclusiones, ¿no? Para mí las conclusiones más importantes de todo lo que he dicho, de la casa Botines en este caso, en general de la obra de Gaudí, ¿no?
Pues es que, bueno, en su arquitectura y en estos principios que hemos explicado, ¿no?, sostenibles, biomiméticos, ¿no?, pues se funden indisolublemente, yo creo, tres valores muy importantes, ¿no?, que son los valores éticos, como he dicho anteriormente, los valores estéticos y los valores científicos, ¿no? Valores éticos en búsqueda del bien común a nivel social, valores estéticos, lógicamente, en búsqueda de la belleza y del arte, y valores científicos en búsqueda de las verdades científicas, sus descubrimientos científicos, nuevas tecnologías, todo lo que él descubrió, ¿no? Y esto, bueno, pues esto es una amalgama que une todo, ¿no? O sea, que realmente es como podríamos decir, como un denominador común importantísimo bueno, pues que es lo que hoy en día se llama, la sostenibilidad debe estar basado en esto, y la biomimética, la imitación de la naturaleza, al final no es una cosa curiosa, es una cosa que es importantísimo, ¿no?, estos valores. Y a modo de ejemplo de estos valores, podríamos decir, ¿no?, y de lo que hoy en día podríamos decir que, bueno, pues que tiene reflejo en la arquitectura de hoy en día, o por lo menos debería de tenerlo, ¿no? Y de alguna forma, pues a lo mejor podríamos estudiar más a Gaudí, podríamos más tener en cuenta sus valores sostenibles, medioambientales, etcétera, para llegar a estos valores importantes, ¿no? Bueno, pues sí, algunos arquitectos han tomado un poquito el relevo en ese sentido. Bueno, he puesto ejemplo aquí de Anna Heringer, que es Premio de Arquitectura Sostenible 2011, profesora honoraria de la Cátedra de la UNESCO, y dice: la arquitectura es una herramienta para mejorar vidas. Pues es importantísimo, es un resumen un poco de lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente la Casa Botines mejoró la vida de Simón Fernández y de Mariano Andrés, de sus familias, de las personas que viven aquí, de su negocio de venta de tejidos, de las familias que vivieron, ¿no? Ese es un valor ético, podríamos decir, ¿no? En cuanto a los valores estéticos, que es un poco lo que llevo incidiendo, ¿no?, todo el rato, ¿no? Bueno, pues Anna Heringer dice también, para mí la sostenibilidad es sinónimo de belleza, pero ahora matiza lo que es la belleza: un edificio armonioso en su estructura, técnica y uso de materiales, así como en su ubicación, entorno y contexto sociocultural. Algo importantísimo que debería ser un modelo para la arquitectura de hoy en día, ¿no? Por supuesto, la Casa Botines es un ejemplo de arquitectura sostenible, de belleza, de arquitectura armoniosa, integrada en el contexto sociocultural de la época, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a los valores científicos, bueno, pues ni más ni menos que Norman Foster, ¿no?, gran arquitecto del siglo XX, reconocido mundialmente, auténtico científico. Bueno, pues él dice que, refiriéndose a Gaudí, dice que sus métodos de trabajo, un siglo después, continúan siendo revolucionarios a nivel técnico y a nivel científico. Lo dice Norman Foster. Hay muchísimos más arquitectos en el resto del mundo, en Japón, en Alemania, en otros países del mundo, ¿no?, como estudia precisamente, bueno, pues en el Gaudí Institute, pues allí van allí a investigar, pues que han llevado la tecnología de Gaudí durante bueno, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, han llevado la tecnología y los sistemas tecnológicos importantísimos los han llevado a otros países y han creado edificios con unas tecnologías impresionantes, ¿no?, que aquí en España muchas veces ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Bueno, pues volviendo a la Casa Botines, efectivamente, como hemos visto anteriormente, pues también fue y sigue siendo una arquitectura revolucionaria, ¿no?, tecnológicamente, por todos los temas que hemos visto y lo mucho que falta por estudiar, ¿no?, como esas acumulaciones de agua que decía el anterior conferenciante, que yo estoy seguro también que tienen un porqué, y que tienen, porque como decíamos, pues Gaudí todo lo piensa y muchas cosas por descubrir, ¿no? ¿Por qué esas acumulaciones de agua en el nivel superior? Pues estoy seguro que tenían un porqué científico y tecnológico, o sea, que era simplemente una curiosidad, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, como epílogo, podríamos decir, pues quiero citar una frase de también un gran arquitecto, académico, historiador, bueno, pues Txueka Goitia. Txueka Goitia dice una frase muy interesante, dice: la Casa Botines es una de las piezas más interesantes de la arquitectura decimonónica en España. Y bueno, pues ya con esta frase termino lo que es la exposición. Gracias.